La mujer perfecta. Sergio nunca imaginó que una conferencia de logística podría cambiar su vida de la manera en que lo hizo. El evento se llevaba a cabo en un elegante hotel de la ciudad, repleto de profesionales del sector, cada uno ansioso por destacar en el competitivo mundo de la cadena de suministro. Era su primera vez en un evento de esa magnitud, y aunque estaba nervioso, también se sentía emocionado por las oportunidades de networking que el día ofrecía. Mientras se dirigía al salón principal, una mujer captó su atención. De pie junto a una mesa de exhibición, hablando con varios asistentes, estaba Karen. Imposible no notar su presencia. Su apariencia destacaba entre la multitud, cabello castaño oscuro, perfectamente arreglado, una sonrisa cautivadora y una seguridad en sí misma que irradiaba por cada poro de su ser. Vestía un elegante traje azul marino que resaltaba su figura esbelta, y su porte dejaba claro que estaba acostumbrada a atraer miradas. Sergio intentó no fijarse demasiado en ella. No vine aquí para distraerme, se dijo a sí mismo, recordándose que había ido para hacer conexiones profesionales, no para dejarse llevar por una atracción superficial. Pero en ese momento, como si el destino hubiera decidido lo contrario, Karen se giró y lo miró directamente. Sus ojos se encontraron, y ella le dedicó una sonrisa encantadora que lo desarmó por completo. Durante una de las pausas del evento, Sergio se encontró de nuevo cerca de la mesa de Karen. Esta vez, ella tomó la iniciativa. «Hola, soy Karen», dijo con voz suave pero firme, extendiéndole la mano. «No pude evitar notar que estás aquí solo. ¿Es tu primera conferencia?» Sergio, un poco sorprendido por su apertura, sonrió nervioso y aceptó su mano. «Y sí, es la primera vez que asisto a algo como esto. Soy Sergio, encantado de conocerte». A partir de ese momento, la conversación fluyó de manera natural. Karen le habló sobre su trabajo en una gran empresa de logística, donde ocupaba el puesto de ejecutiva senior en la cadena de suministro. Le explicó los desafíos que enfrentaba a diario y cómo su capacidad para resolver problemas rápidamente la había llevado a escalar posiciones con rapidez. A Sergio le impresionó su inteligencia y su enfoque estratégico, era evidente que sabía lo que hacía. «En este mundo tan competitivo, no puedes permitirte el lujo de fallar», dijo ella, con una mirada decidida. «Cada movimiento cuenta, tanto en los negocios como en la vida». Sergio quedó fascinado. No solo era increíblemente atractiva, sino que además tenía una mente aguda y una actitud ambiciosa. Era la clase de mujer que inspiraba a los demás a ser mejores, a no conformarse con menos de lo que merecen. Al finalizar la conversación, Karen le ofreció su tarjeta personal. «Me gustaría seguir en contacto», dijo con una sonrisa enigmática. Nunca se sabe cuándo nuestras carreras podrían cruzarse nuevamente. Sergio no podía creer lo que estaba pasando. Después de la conferencia, intercambiaron algunos mensajes y, en cuestión de días, comenzaron a salir. Todo parecía perfecto. Karen era una mezcla fascinante de profesionalismo y calidez. Cuando estaba con ella, Sergio sentía que estaba con alguien que lo entendía, lo desafiaba y lo apoyaba a partes iguales. Empezaron a verse con más frecuencia, y cada cita parecía mejor que la anterior. Ella siempre tenía algún plan emocionante, cenas en restaurantes exclusivos, eventos de negocios que lo hacían sentir parte de su mundo, y conversaciones profundas que lo dejaban pensando mucho después de que ella se iba. Karen sabía exactamente cómo hacer que Sergio se sintiera especial, cómo envolverlo en su red de encanto y seducción. A medida que su relación avanzaba, Sergio se dio cuenta de que Karen era diferente a cualquier otra mujer que había conocido. No solo era hermosa y exitosa, sino que también parecía tener una intuición casi sobrenatural para entender lo que él necesitaba. Sabía cuándo darle espacio, cuándo apoyarlo, y cuándo desafiarlo para que saliera de su zona de confort. Sergio estaba convencido de que había encontrado a la mujer perfecta. Los amigos a los que les hablaba de Karen lo miraban con envidia. ¿Cómo había tenido tanta suerte? Sin embargo, en el fondo, algo le inquietaba. A veces, cuando Karen hablaba de su trabajo o de sus relaciones pasadas, había un tono de frialdad en su voz, una especie de calculadora a distancia que él no podía descifrar. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos de su mente. Después de todo, nadie es perfecto. Con cada día que pasaba, Sergio se sumergía más en la relación, sin darse cuenta de que, tras la perfecta fachada de Karen,
se escondía algo mucho más oscuro. Algo que, en su momento, lo consumiría por completo. Las primeras señales. El comienzo con Karen fue tan perfecto que Sergio pensó que estaba viviendo un sueño. Las semanas pasaron como una secuencia de momentos ideales, cenas elegantes, escapadas de fin de semana, e interminables conversaciones sobre sus futuros proyectos. La energía que compartían parecía inagotable, y Sergio no podía evitar sentir que, finalmente, había encontrado a alguien que lo completaba. Pero, como suele suceder, la perfección pronto comenzó a resquebrajarse. Todo empezó con pequeños detalles. Durante una cena en casa, Sergio mencionó que había quedado para salir con sus amigos de la universidad el próximo fin de semana. Pensé que pasaríamos ese tiempo juntos, dijo Karen con una sonrisa que parecía inocente, pero sus ojos lo observaban con una intensidad fría. Y sí, pero ya habíamos planeado esta reunión desde hace semanas. Solo es una salida para ponernos al día, respondió Sergio, tratando de mantener el tono relajado. Karen mantuvo la sonrisa, pero algo en su expresión cambió. Tomó un sorbo de su vino, mirando fijamente la copa antes de hablar. Bueno, entiendo. Pero pensé que nuestra relación sería tu prioridad ahora. Tal vez no lo es tanto como creía. El comentario lo dejó helado. ¿Prioridad? Se sintió confundido. Apenas llevaban unos meses juntos y, hasta ahora, nunca habían tenido este tipo de conversaciones. Aún así, Sergio decidió no darle demasiada importancia. Tal vez solo era una cuestión de expectativas mal alineadas. Al día siguiente, Karen lo sorprendió con un almuerzo en su oficina, diciendo que quería pasar más tiempo con él. Al principio, Sergio lo encontró dulce, pero pronto se convirtió en algo constante. Cada vez que mencionaba a sus amigos o algún plan fuera de su relación, Karen tenía una excusa perfecta para intervenir. Las llamadas a deshoras, los mensajes preguntando dónde estaba y con quién, empezaron a ser frecuentes. Solo quiero saber que estás bien, le decía con una sonrisa que disimulaba la urgencia de sus preguntas. No me malinterpretes, me preocupo por ti. Sergio intentaba convencerse de que no había nada malo en lo que hacía. Después de todo, Karen solo quería estar cerca de él. Pero esa cercanía empezó a sentirse como una soga apretándose lentamente alrededor de su libertad. Una tarde, después de una reunión de trabajo particularmente estresante, Sergio decidió salir con unos compañeros a tomar algo. No le avisó a Karen porque no lo vio necesario. Después de todo, era solo una salida informal. Pero esa noche, mientras revisaba su teléfono, vio 6 llamadas perdidas y múltiples mensajes de Karen, preguntando dónde estaba. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando su teléfono volvió a sonar. Era ella. ¿Dónde has estado?, preguntó Karen en cuanto él respondió, sin molestarse en saludar primero. Estuve en una reunión con colegas y luego salimos a tomar algo. ¿Por qué tantas llamadas?, respondió, sintiéndose incómodo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me respondías? ¿Te parece normal que desaparezcas y me dejes preocupada? Su tono se endureció, y Sergio sintió un nudo formarse en su estómago. Lo siento, no pensé que fuera algo importante, contestó él, tratando de calmar la situación. Solo salí un rato, no es la gran cosa. Y eso es precisamente lo que no entiendes, Sergio, dijo Karen con un suspiro teatral. Para mí, todo lo que haces es importante. Tú eres importante. Pero parece que yo no lo soy para ti. Esa noche, la conversación terminó con Sergio pidiendo disculpas. Aunque en su interior sabía que no había hecho nada malo, el remordimiento se instaló en él. De alguna manera, Karen siempre encontraba la forma de darle la vuelta a las situaciones y hacerlo sentir que él estaba fallando en algo. Con el paso del tiempo, las señales se hicieron más evidentes. Un día, mientras se preparaban para salir a una fiesta, Karen notó que Sergio estaba revisando su teléfono. En ese momento, ella se acercó sigilosamente y, con una sonrisa dulce, preguntó: ¿Quién te escribe? Es un grupo de WhatsApp del trabajo, respondió Sergio, sin pensar mucho en la pregunta. ¿Puedo ver?, preguntó, extendiendo la mano. La petición lo tomó por sorpresa. Nunca antes había sentido la necesidad de esconderle nada,
pero la forma en que lo pidió le hizo sentir invadido. ¿Y para qué?, preguntó, tratando de disimular su incomodidad con una sonrisa. Karen soltó una risa suave, pero sus ojos estaban serios. Solo quiero saber qué pasa en tu vida. Somos pareja, ¿no? No deberíamos tener secretos. Aunque la solicitud le pareció irracional, Sergio, en un intento de evitar una discusión, le mostró el teléfono. Karen lo tomó y comenzó a revisar los mensajes con calma, deteniéndose de vez en cuando para leer algo con detenimiento. Cuando terminó, le devolvió el teléfono sin decir nada más, pero la sensación de incomodidad permaneció en el aire. Cada vez que Sergio hacía algo que no involucraba a Karen directamente, ella encontraba la forma de convertirlo en un problema. Su aparente preocupación se transformaba en celos disfrazados de interés genuino. Lo peor de todo es que lo hacía de una manera tan sutil y encantadora, que Sergio apenas se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Él seguía justificando su comportamiento, diciéndose a sí mismo que solo era porque ella lo amaba demasiado. Pero esa justificación solo escondía la verdad. El control de Karen sobre su vida estaba comenzando a ser asfixiante. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café en el balcón del departamento de Karen, ella mencionó casualmente algo que terminó de despertar las alarmas en la mente de Sergio. Deberías considerar mudarte aquí, dijo, mirándolo con una sonrisa encantadora. Pasamos tanto tiempo juntos que no tiene sentido que sigas pagando alquiler en otro lugar. Sería más práctico, y así podríamos estar más tiempo el uno con el otro. Sergio parpadeó, sorprendido por la sugerencia. ¿Mudarnos juntos?, repitió, intentando sonar despreocupado, aunque la propuesta lo tomó por sorpresa. Y claro, respondió Karen, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Somos una pareja sólida, y creo que sería el siguiente paso natural. Además, podrías deshacerte de esas distracciones innecesarias. Sergio no pudo evitar preguntarse qué quería decir con distracciones innecesarias. En ese momento, por primera vez, sintió el peso de las decisiones que estaba tomando. Las primeras señales de que la perfección de Karen no era más que una ilusión estaban empezando a mostrarse. Pero Sergio, aún atrapado en la telaraña de su encanto, no podía ver con claridad el peligro que se avecinaba. La máscara cae. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Sergio se despertó sobresaltado. Su teléfono vibraba insistentemente en la mesita de noche. Con los ojos aún entrecerrados, lo tomó y vio que había decenas de mensajes y llamadas perdidas de Karen. Sin entender por qué ella estaba tan agitada a esa hora, Sergio se frotó la cara y abrió el primer mensaje. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? No puedes hacerme esto. Los mensajes continuaban en el mismo tono, aumentando en intensidad y desesperación. Confundido, Sergio miró a su alrededor. Estaba en su propio apartamento, solo. No había hecho nada para desencadenar esa reacción. Había tenido una semana agitada en el trabajo y simplemente se había quedado dormido temprano, sin pensar en lo que pudiera molestar a Karen. Le escribió de vuelta, aún medio dormido, estoy en casa, dormido. ¿Qué pasa? La respuesta fue inmediata, ¿dormido? A esta hora. No me hagas reír. Ya no puedes mentirme, Sergio. Sé que algo está pasando. ¿Con quién estabas? El nudo en su estómago, esa sensación que llevaba semanas ignorando, se hizo más presente. Algo estaba cambiando, y no para mejor. Intentó tranquilizarla. Karen, estoy en casa solo. No hay nadie más. No estoy mintiendo. Unos segundos de silencio, y luego su teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada entrante. Era Karen, y aunque Sergio dudó en contestar, sabía que la situación no se resolvería hasta que hablaran. ¿Por qué no me contestaste antes? Fue lo primero que escuchó en cuanto aceptó la llamada. Su voz sonaba tensa, al borde de la histeria. Estaba dormido, Karen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué reaccionas así? ¿O por qué? Repitió ella, riendo con una frialdad que lo sorprendió. Sergio, no soy tonta. Sé que algo está mal. Estás escondiendo algo. No puedes seguir haciéndome esto. Después de todo lo que he hecho por ti.
Sergio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa noche fue la primera vez que sintió que estaba hablando con alguien diferente, alguien a quien no conocía realmente. La Karen encantadora y segura de sí misma que lo había cautivado desde el principio estaba desapareciendo. En su lugar, una mujer controladora y paranoica emergía, lista para confrontarlo por razones que él aún no entendía. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Karen se volvió más invasiva. Insistía en saber cada detalle de su día, cada persona con la que hablaba, e incluso revisaba sus redes sociales y preguntaba quiénes eran las personas que interactuaban con él. Al principio, Sergio intentaba mantener la calma, explicando que no había nada de qué preocuparse, pero su paciencia comenzaba a agotarse. Una tarde, decidieron salir a comer a un restaurante que ambos frecuentaban. Todo parecía tranquilo, pero en cuanto llegaron, Karen notó que una mesera le sonrió a Sergio al tomarles la orden. La cara de Karen cambió instantáneamente. Durante la cena, apenas habló, limitándose a observaciones cortas y secas. Sergio, sintiéndose incómodo, intentó ignorar su actitud, pero el aire estaba cargado de tensión. Al salir del restaurante, cuando estaban caminando hacia el coche, Karen explotó. ¿Vas a decirme ahora quién era esa? Él le espetó, deteniéndose bruscamente y cruzando los brazos. ¿Quién? Preguntó Sergio, genuinamente confundido. La mesera. La que te sonrió como si te conociera. No te hagas el ingenuo. Sergio rió, incrédulo. Karen, es una mesera. Estaba siendo amable. No la conozco. Claro que la conoces. Y gritó Karen, sus ojos llenos de furia. No me tomes por tonta. He visto cómo la miraste. Sergio no podía creer lo que estaba escuchando. Esta vez no iba a dejar que Karen lo manipulara. Respiró profundamente antes de contestar. Estás exagerando, Karen. Esto no es normal. Pero en lugar de calmarse, Karen se puso aún más agresiva. Se acercó a él, empujándolo levemente en el pecho con sus dedos. No soy estúpida, Sergio. Sé lo que está pasando. Si crees que puedes engañarme, estás muy equivocado. Esa fue la primera vez que sintió miedo. No por el empujón en sí, sino por la transformación total en su comportamiento. La mujer que una vez parecía tenerlo todo bajo control ahora mostraba una faceta completamente desquiciada y obsesiva. Sergio, incapaz de responder, la miró con los ojos abiertos, buscando en su mente una explicación para lo que estaba ocurriendo. El camino de regreso fue en completo silencio. Sergio no podía dejar de pensar en lo rápido que todo se había desmoronado. Ya no había rastros de la Karen encantadora y segura de sí misma que había conocido. La máscara de perfección había caído, revelando a una persona obsesionada con el control, capaz de manipular cada situación para satisfacer sus paranoias. Durante los días siguientes, Sergio comenzó a distanciarse emocionalmente. Sabía que algo estaba muy mal en la relación, pero no tenía la fuerza para confrontarla por completo. Cada vez que intentaba hablar con ella de forma calmada, Karen encontraba la forma de darle la vuelta a la conversación, haciéndolo sentir culpable por todo lo que estaba sucediendo. Yo solo quiero lo mejor para ti, Sergio, decía ella con una dulzura en su voz que parecía casi ensayada. Si me preocupo es porque te amo. ¿Acaso eso está mal? Pero el amor que Karen profesaba ya no se sentía como amor. Era posesión, era control. Era una cadena que lo ataba cada vez más fuerte, y Sergio comenzaba a ahogarse bajo su presión. Una tarde, después de otra discusión absurda sobre una compañera de trabajo que, según Karen, le miraba demasiado, Sergio decidió hablar con un amigo cercano. Necesitaba contarle lo que estaba pasando. Mientras se desahogaba, su amigo lo miraba con preocupación. Sergio, eso no es normal. Esa mujer te está manipulando. Aunque esas palabras le pesaron, Sergio no podía negarlas. La Karen que conoció al principio ya no existía. El encanto, la perfección y la seguridad eran solo una fachada. Ahora, veía con claridad el verdadero rostro de su ex, una mujer narcisista y controladora, cuya obsesión por el poder sobre su vida estaba comenzando a destruirlo. Esa noche, mientras intentaba dormir, Sergio entendió algo crucial.
Karen nunca había sido la mujer perfecta que pensó conocer. Siempre había sido esta persona, solo que ahora, sin necesidad de ocultar más su verdadera naturaleza, la máscara había caído definitivamente. Sabía que debía tomar una decisión. Lo que una vez había sido una relación basada en la admiración y el respeto, ahora era una trampa emocional que lo estaba destrozando. Pero salir de esa trampa no sería fácil. Karen no lo dejaría ir tan fácilmente. La decisión difícil. Sergio se despertó sintiendo una opresión en el pecho, como si el aire en su apartamento fuera demasiado denso. Durante días había estado lidiando con la misma sensación, esa mezcla de ansiedad e incertidumbre que lo acechaba desde el momento en que abrió los ojos hasta que los volvía a cerrar, agotado emocionalmente. A su lado, el teléfono vibraba con una nueva serie de mensajes de Karen. Sin siquiera desbloquearlo, sabía que eran reproches, demandas de atención y preguntas sobre su paradero. ¿Dónde estás? No me dejes en visto. Me estás ignorando, y eso no lo voy a permitir. Cada mensaje era un recordatorio de cómo su relación había cambiado, de cómo esa mujer encantadora, ejecutiva y deslumbrante se había transformado en alguien que lo controlaba con cada palabra y gesto. No había sido consciente de la magnitud de la manipulación hasta que su amigo le abrió los ojos, pero ahora lo veía con claridad. Esta relación me está destruyendo. La verdad de esa frase resonaba en su mente cada vez con más fuerza. Durante semanas había tratado de convencer a Karen de que su comportamiento era injustificado, de que su obsesión por controlar cada aspecto de su vida estaba fuera de lugar. Pero nada parecía funcionar. Ella siempre encontraba la manera de convertir sus palabras en una acusación en su contra. Lo hago porque te amo, Sergio. Nadie va a amarte como yo lo hago. Y esas palabras, en otro tiempo dulces, se sentían ahora como cadenas que lo ataban a una vida que ya no quería vivir. Esa mañana, mientras se vestía para el trabajo, Sergio tomó una decisión en silencio: debía terminar con Karen. Por más difícil que fuera, sabía que la relación lo estaba consumiendo, despojándolo de su paz mental. Pero también sabía que no sería sencillo. Karen no era del tipo de personas que aceptaban un no como respuesta, mucho menos un rechazo. Con esa decisión pesando sobre sus hombros, Sergio se dirigió a la oficina, tratando de concentrarse en su día. Sin embargo, la idea de lo que debía hacer no lo dejaba tranquilo. La constante vibración de su teléfono solo empeoraba las cosas. Karen quería saber dónde estaba, qué hacía, con quién hablaba. Era abrumador. El Sergio de antes, el que la admiraba y la veía como una mujer inalcanzable, ya no existía. Ahora solo quedaba alguien que ansiaba su libertad. Hoy lo haré, se repitió a sí mismo mientras trabajaba. Hoy terminaré con esto. Durante la tarde, recibió un mensaje de Karen: tenemos que hablar. Esta situación me está matando. No puedo seguir así. Al leerlo, Sergio supo que esa era su oportunidad. Podía enfrentarse a ella, dejar todo claro y finalmente cerrar ese capítulo. Pero la idea lo aterrorizaba. ¿Qué diría ella? ¿Cómo reaccionaría? Esa noche, quedaron de verse en su departamento, un espacio que antes compartían con risas y complicidad, pero que ahora era un lugar de tensión constante. Cuando Karen llegó, estaba como siempre, perfectamente arreglada, con su porte de mujer segura y poderosa. Pero Sergio ya sabía que esa era solo la fachada. Detrás de esa imagen, se escondía alguien controlador, alguien que no lo dejaría ir sin luchar. Sergio, ¿qué está pasando?, preguntó ella en cuanto entró, cruzándose de brazos. Lleva semanas distante. No puedes seguir ignorándome. Sergio tragó saliva, sintiendo como el peso de la conversación que estaba a punto de tener lo aplastaba. Y Karen, necesitamos hablar en serio, comenzó, tratando de mantener la calma en su voz. Esta relación ya no está funcionando. Los ojos de Karen se abrieron con sorpresa, pero rápidamente esa sorpresa se convirtió en furia. ¿Qué estás diciendo?, respondió, acercándose a él con pasos firmes. No me vas a dejar, Sergio. No después de todo lo que hemos pasado. No me vas a abandonar. Su voz, tan segura como siempre, tenía ahora un tono amenazante. Sergio sintió su corazón acelerarse, pero sabía que no podía retroceder.
Tenía que ser firme. Y no puedo más, Karen, dijo con más convicción. Esto nos está haciendo daño a los dos. Tú mereces a alguien que pueda estar a la altura de tus expectativas, y yo necesito recuperar mi vida. No es saludable seguir así. Karen lo miró, primero incrédula y luego con una ira contenida. ¿Recuperar tu vida? ¿A qué te refieres? ¿Acaso hay otra mujer? Espetó, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y dolor. Sergio negó con la cabeza, cansado de las acusaciones infundadas. No, Karen. No hay nadie más. Pero no puedo seguir viviendo con miedo de que cada cosa que haga te moleste. No puedo seguir así. Eres un cobarde, Sergio, respondió ella, su voz temblando de rabia. Un maldito cobarde. Después de todo lo que hice por ti, ¿así me lo pagas? Nadie te va a amar como yo lo hice. Sergio sintió un nudo en el estómago. Sabía que esas palabras eran un intento más de manipulación, pero seguían doliendo. Había sido real lo que alguna vez sintió por ella. Había habido amor, pero ese amor se había transformado en algo tóxico, y él ya no podía seguir soportándolo. Oh, lo siento, Karen, dijo finalmente, pero esto se acaba aquí. Ella lo miró durante unos segundos, evaluándolo. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta con un estruendo. Sergio se quedó solo en medio de la sala, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Había tomado la decisión más difícil de su vida. Sabía que no sería el final de todo. Con Karen, nada terminaba de manera tan simple. Pero por primera vez en meses, sintió que había recuperado el control de su vida, aunque fuera por un breve momento. Sin embargo, lo que Sergio no sabía era que ese solo era el comienzo de una nueva batalla. Karen no se iría tan fácilmente, y su decisión de alejarse de ella desencadenaría consecuencias que no había anticipado. El acoso comienza. Los días que siguieron a la ruptura fueron una mezcla de calma y tensión para Sergio. Sentía un alivio evidente al saber que había puesto fin a la relación, pero una inquietud constante lo acompañaba. Había conocido bien a Karen, o al menos eso pensaba. Sabía que ella no dejaría las cosas así de fácil. Sin embargo, en los primeros días posteriores a su separación, no había recibido ningún mensaje ni llamada. El silencio de Karen lo inquietaba tanto como lo tranquilizaba. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo apareció en su pantalla. ¿Te crees muy listo por haberme dejado? Esto no ha terminado. Sergio frunció el ceño, inseguro de quién podría haberlo enviado. Intentó sacárselo de la cabeza y continuar con su trabajo, pero la vibración volvió minutos después. Otro mensaje: te estoy observando. El escalofrío que recorrió su cuerpo fue imposible de ignorar. Sabía que era Karen, incluso sin que el número estuviera registrado. Cerró el mensaje y guardó el teléfono en su bolsillo, intentando concentrarse en lo que tenía enfrente, pero algo dentro de él le decía que lo peor estaba por llegar. Esa misma noche, cuando llegó a casa, notó algo raro al entrar en su apartamento. Todo parecía estar en su lugar, pero había una ligera sensación de incomodidad, como si alguien hubiera estado ahí. Las ventanas estaban cerradas, las luces apagadas, y, sin embargo, Sergio no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo vigilado. Se dirigió a su cuarto y encontró una foto en su escritorio. Una foto de él y Karen, tomada meses atrás en una cena, sonrientes y abrazados. Pero lo que le causó escalofríos fue lo que estaba escrito detrás de la foto en una letra familiar: nadie te va a amar como yo, Sergio. Su corazón se aceleró. ¿Cómo había llegado esa foto ahí? La había guardado en un cajón, junto con otras cosas que ya no quería ver. Intentó pensar en una explicación lógica, pero no la había. Karen no tenía las llaves de su departamento, o al menos, eso creía. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Otro mensaje: siempre serás mío. Sergio sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Había conocido a Karen como una mujer exitosa, segura de sí misma y decidida, pero lo que estaba viendo ahora era a una persona completamente diferente, alguien obsesionada con mantener el control.
Sabía que su personalidad narcisista no le permitiría aceptar un rechazo, pero nunca pensó que llegaría a tanto. Los días siguientes solo empeoraron. En el trabajo, comenzó a notar llamadas desde números desconocidos. Al principio, ignoraba las llamadas, pero un día decidió contestar, solo para escuchar una respiración pesada al otro lado de la línea. Nadie hablaba, pero la sensación de ser vigilado crecía cada vez más. «Sé que eres tú, Karen», dijo finalmente en una de las llamadas. Pero la persona al otro lado simplemente colgó. La impotencia lo estaba consumiendo. ¿Cómo podía escapar de alguien que no respetaba límites? Intentó bloquear los números, pero cada vez aparecía uno nuevo. Las llamadas y los mensajes continuaban, implacables, y aunque no lo admitía, empezaba a temer lo que ella podría hacer. Una tarde, después del trabajo, Sergio decidió salir a correr para despejar su mente. Había intentado no cambiar su rutina a pesar del acoso, pero esa tarde notó algo diferente. Mientras corría por el parque cercano a su casa, sintió que alguien lo seguía. Volteaba la cabeza de vez en cuando, pero no lograba ver a nadie. Solo sombras entre los árboles. Aceleró el paso, su corazón palpitando tanto por el ejercicio como por el miedo. De vuelta a casa, revisó de nuevo su teléfono, varios mensajes de Karen. «No puedes escapar de mí. Sé dónde vives. Estás siendo vigilado». Era como si ella lo estuviera acechando, jugando con su mente y con su tranquilidad. Cada rincón de su vida estaba siendo invadido, y Sergio empezaba a perder la paz que tanto había anhelado al romper con ella. Decidió hablar con un amigo cercano, Juan, al día siguiente en la oficina. «Juan, esto ya está fuera de control», le dijo, con los ojos llenos de preocupación. «Karen no me deja en paz. No es solo que me llame o me mande mensajes. Siento que me está siguiendo». Juan lo miró con seriedad, asintiendo lentamente. «Sergio, necesitas ir a la policía. Esto no es normal. No puedes lidiar con esto solo». Sergio sabía que su amigo tenía razón, pero algo en él dudaba. Karen no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Si tomaba ese paso, ¿qué consecuencias traería? Y lo que más le aterraba, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Esa noche, de nuevo en su apartamento, Sergio decidió instalar una cerradura adicional en la puerta. Sentía que debía hacer algo para protegerse. Pero justo cuando terminó de colocarla, alguien tocó la puerta. «¿Quién es?», preguntó, sintiendo su corazón en la garganta. No hubo respuesta. Sergio se acercó lentamente y miró por la mirilla. No vio a nadie. Abrió la puerta con cautela y encontró una caja pequeña en el suelo. Dentro, había otra foto de ellos dos, esta vez rota por la mitad, y una nota que decía: «Esto no ha terminado». El terror lo invadió completamente. Karen no iba a detenerse, y cada día que pasaba, su acoso se volvía más intenso. La relación que alguna vez fue amorosa y apasionada ahora se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Sergio cerró la puerta de golpe y supo, en ese momento, que tendría que tomar medidas más drásticas si quería recuperar su vida. El acoso había comenzado, y no había forma de saber hasta dónde Karen estaría dispuesta a llegar. Bajo la sombra del miedo. El miedo ya no era solo una sensación pasajera para Sergio, era su nueva realidad. Cada mañana, despertaba con una extraña ansiedad, como si el peligro estuviera al acecho en cada rincón de su vida. El acoso de Karen había comenzado con mensajes y llamadas, pero ahora había escalado a una presencia constante y sofocante. Se sentía como si cada sombra que pasaba frente a su ventana, cada crujido en su apartamento, estuviera relacionado con ella. Sergio intentó volver a su rutina, tratando de ignorar la tensión que lo rodeaba, pero ya no era el mismo. En el trabajo, estaba distraído, constantemente revisando su teléfono o mirando sobre su hombro. Temía que Karen pudiera aparecer en cualquier momento. Lo que antes había sido su refugio de paz, ahora se había convertido en un campo de batalla mental. Una tarde, mientras estaba en su oficina, recibió un paquete. Sin remitente, sin ninguna indicación de quién lo había enviado. La misma ansiedad se apoderó de su estómago mientras abría la caja con manos temblorosas. Dentro, encontró un objeto que le hizo detenerse en seco,
su reloj de pulsera favorito. El mismo que había perdido semanas atrás, y que, hasta ese momento, no había sabido dónde estaba. El reloj estaba cuidadosamente envuelto en papel de seda con una nota que decía: «Los pequeños detalles son importantes, Sergio». Era el reloj que Karen le había regalado en su primer aniversario. Recordaba cómo se había emocionado cuando lo vio por primera vez, y cómo él lo había usado todos los días desde entonces, hasta que desapareció. Ahora lo tenía de vuelta, pero su presencia solo reforzaba la idea de que Karen había estado mucho más cerca de lo que imaginaba. ¿Cómo lo consiguió?, pensó. ¿Había estado en su casa sin que él lo supiera? ¿O acaso lo había tomado antes de la ruptura? El pánico crecía dentro de él con cada posible explicación. Decidió que era hora de hacer algo. No podía seguir permitiendo que ella controlara su vida. Esa noche, Sergio llamó a Juan, su amigo de confianza, para pedirle consejo. Se encontraron en un bar cercano, y Sergio se sintió aliviado al ver una cara conocida y confiable entre tanta incertidumbre. «Juan, no sé qué hacer. Esto ya está fuera de control. Karen ha estado enviándome mensajes, sigue llamándome desde números desconocidos, y ahora esto», dijo Sergio, mostrándole el reloj. «Lo perdí hace semanas, y ahora aparece en mi oficina como si nada». Juan tomó el reloj y lo observó en silencio antes de hablar. «Esto no es normal, Sergio. Debes ir a la policía. Este tipo de comportamiento solo va a empeorar si no haces algo al respecto». «Lo sé, pero tengo miedo de lo que pueda hacer si la denuncio. Conozco su carácter, y no se detendrá ante nada para vengarse». «¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir así?». Juan lo miró con seriedad. «Esto es acoso, Sergio. Si no tomas una medida, ella seguirá invadiendo cada aspecto de tu vida. No puedes vivir así». Sergio sabía que su amigo tenía razón, pero la decisión no era fácil. Karen no era solo una mujer obsesionada, era alguien que había sido parte de su vida por mucho tiempo, alguien a quien había amado. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo podía una relación tan bonita convertirse en una pesadilla tan asfixiante? Esa misma noche, mientras volvía a casa, Sergio sintió que alguien lo seguía. Su corazón se aceleró. El sonido de pasos detrás de él resonaba en la acera, pero cuando se giraba, no veía a nadie. Apretó el paso, sintiendo una mezcla de paranoia y certeza de que no estaba solo. Cada sombra bajo las luces de la calle parecía alargarse más de lo normal, y el viento frío de la noche solo intensificaba su sensación de vulnerabilidad. Al llegar a su apartamento, se apresuró a cerrar la puerta, pero no se sintió a salvo. En su propia casa, la sombra del miedo también lo acompañaba. Cerró todas las ventanas, revisó las cerraduras varias veces y se quedó de pie en medio de la sala, escuchando atentamente, como si esperara que algo o alguien se manifestara de un momento a otro. De repente, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Su primer impulso fue ignorarlo, pero la insistencia de la llamada lo perturbó. Finalmente, lo contestó, pero no dijo nada. «Sergio, no puedes esconderte de mí», dijo una voz femenina del otro lado. «Karen». Su tono de voz era tranquilo, casi seductor, como si nada de lo que hubiera hecho hasta ahora fuera irracional. «Sabes que te extraño. Podemos resolver esto. Solo dime dónde estás». Sergio colgó sin responder, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo había llegado a tener tanto control sobre él, incluso ahora que ya no estaban juntos? Karen lo había transformado en un hombre desconfiado, temeroso de cada paso que daba, y lo peor de todo es que no sabía cómo detenerla. El miedo que lo envolvía cada vez que pensaba en ella era palpable. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Sergio sabía que debía tomar una decisión pronto. Ir a la policía era la única opción, pero también era la que más miedo le daba. ¿Qué haría Karen si se enteraba? ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que ya no podía controlarlo? Pasaron las horas, y Sergio no pudo conciliar el sueño. En su mente, las imágenes de Karen acechándolo se repetían una y otra vez. La mujer encantadora que una vez conoció se había transformado en una sombra oscura, en una presencia constante que lo mantenía cautivo en su propio miedo. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía su apartamento y el silencio lo abrumaba,
Sergio tomó una decisión. No podía seguir viviendo bajo la sombra del miedo. Sabía que enfrentarse a Karen sería difícil, pero más difícil aún era seguir siendo prisionero de su manipulación. Mañana iría a la policía. Buscando ayuda. Sergio despertó con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de su habitación. Esa mañana, su mente estaba decidida. La sensación de alivio que había sentido al tomar la decisión de ir a la policía la noche anterior lo empujaba a seguir adelante, aunque el miedo aún lo atenazaba. Mientras se vestía, los pensamientos sobre cómo Karen podrían reaccionar no dejaban de rondar su mente. Sabía que era impredecible, que su personalidad narcisista no toleraría la idea de perder el control. Pero ya no podía seguir viviendo con esa presión constante. Necesitaba recuperar su vida. Con la decisión firme, se dirigió hacia la estación de policía local. A medida que caminaba, sentía el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo, pero también aumentaba su ansiedad. Sabía que una vez que diera este paso, no habría vuelta atrás. Al llegar, las puertas de la comisaría se abrieron frente a él, y al entrar, Sergio sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Era la primera vez que estaba en una situación así, y la incertidumbre de lo que podría suceder lo abrumaba. Se dirigió al mostrador, donde una oficial de aspecto serio lo recibió. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó ella, con tono profesional. Necesito denunciar un caso de acoso», dijo Sergio, su voz temblando ligeramente. Nunca había pensado que estaría en una situación así, pero ahora, todo lo que deseaba era que terminara. La oficial lo miró con empatía y lo guió a una sala privada, donde otro agente tomó su declaración. Sergio relató los meses de acoso, las llamadas, los mensajes, el reloj que había aparecido en su oficina y la constante sensación de ser observado. Mientras hablaba, notaba cómo revivir cada detalle lo hacía sentir vulnerable, pero también más fuerte al sacar todo a la luz. «Entiendo, Sergio», dijo el agente mientras anotaba sus palabras. «Este tipo de situaciones son más comunes de lo que parecen. Lamentablemente, cuando una persona con este perfil narcisista siente que está perdiendo el control, su comportamiento puede volverse cada vez más errático. Lo importante es que has venido a buscar ayuda». Sergio asintió, agradecido por la comprensión del agente, pero una parte de él seguía sintiéndose insegura. «¿Qué hago ahora?», preguntó Sergio, su voz revelando la preocupación que lo consumía. «Tengo miedo de lo que pueda hacer si se entera de que vine aquí. Karen no es una mujer que acepte un no fácilmente». El agente respiró hondo y se inclinó hacia él. «Primero, vamos a tramitar una orden de alejamiento. Eso será un primer paso para protegerte legalmente. Si vuelve a intentar contactarte, estaremos al tanto, y podemos intervenir. También te sugiero que cambies tus rutinas diarias lo más posible, nuevas rutas al trabajo, horarios diferentes. Todo lo que pueda dificultarle saber dónde estás en todo momento». El plan sonaba razonable, pero aún sentía un nudo en el estómago. ¿Una orden de alejamiento sería suficiente? Karen no era alguien que respetara límites. Después de firmar la denuncia, Sergio se dirigió hacia la salida de la comisaría. El aire frío de la mañana lo golpeó al cruzar la puerta, y una parte de él se sintió más ligera. Sabía que lo que acababa de hacer era lo correcto, aunque también sabía que las consecuencias de esa decisión podrían ser impredecibles. Esa misma tarde, decidió contarle todo a su familia. Sabía que ya no podía enfrentarse a la situación solo. Su madre y su hermana eran las personas en las que más confiaba, y aunque no quería preocuparlas, sentía que necesitaba su apoyo. Al llegar a la casa de su madre, fue recibido con una cálida sonrisa, pero su gesto cambió rápidamente cuando vio la expresión preocupada de Sergio. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó su madre, dejando el delantal en la cocina y acercándose a él. «Mamá, necesito hablar contigo y con Daniela. Es importante». Unos minutos después, los tres estaban sentados en la sala, y Sergio comenzó a relatar la historia desde el principio. Su madre escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más tenso, mientras que su hermana Daniela lo miraba con incredulidad. «Sergio, no puedo creer que esa mujer haya estado haciéndote esto», dijo Daniela, con el rostro lleno de preocupación. «¿Y qué vas a hacer ahora?»,
Y ya fui a la policía esta mañana, dijo él, intentando tranquilizarlas. Han tramitado una orden de alejamiento, pero no estoy seguro de que eso la detenga. Karen no es de las que se rinden fácilmente. Su madre lo miró con ojos llenos de preocupación, pero también de determinación. Hiciste lo correcto, hijo. Nadie merece vivir con miedo. Lo importante es que ahora no estás solo. Vamos a estar aquí para apoyarte, pase lo que pase. El apoyo de su familia le dio una nueva fuerza. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos ya no estaba solo en esta lucha. Sin embargo, una inquietud persistente no lo dejaba en paz. Karen no se detendría con una simple advertencia. La conocía demasiado bien. Sabía que su necesidad de control y venganza no desaparecería fácilmente. Esa noche, mientras intentaba dormir, Sergio se dio cuenta de algo. Ya no era solo Karen quien lo aterrorizaba. Era la idea de que ella siempre estaría allí, en la periferia de su vida, esperando el momento oportuno para volver a manipular y destruir lo que él intentaba reconstruir. La sensación de estar atrapado bajo la sombra de su influencia seguía presente, y aunque había tomado medidas, el miedo seguía acechando. El verdadero reto apenas comenzaba. La confrontación final. Los días pasaron en un tenso silencio, como el ojo de una tormenta que Sergio sabía estaba a punto de desatarse. La orden de alejamiento estaba en vigor, pero eso no parecía detener a Karen. El acoso había menguado, pero él sentía su presencia acechando en las sombras, como si ella estuviera siempre un paso detrás, esperando el momento exacto para actuar. El estrés lo consumía. Sus noches estaban llenas de sueños inquietantes donde la figura de Karen aparecía en cada esquina, en cada mirada furtiva de desconocidos. Y cada vez que sonaba su teléfono o veía a alguien esperando fuera de su oficina, su corazón se aceleraba. Una tarde, después de una reunión agotadora en el trabajo, Sergio decidió que necesitaba despejarse. Caminó por el parque cercano a su casa, el mismo lugar donde solía ir con Karen cuando las cosas aún parecían perfectas. El viento soplaba suavemente y las hojas otoñales crujían bajo sus pies, pero en vez de sentir calma, una inquietud crecía en su interior. De repente, su teléfono vibró. Era un número desconocido, pero su estómago se tensó al verlo. Sabía quién era antes de siquiera contestar. Con los dedos temblorosos, aceptó la llamada y llevó el teléfono a su oído. Sergio, la voz de Karen sonaba serena, incluso dulce, pero él no se dejó engañar. Sabía que no podrías alejarte de mí por mucho tiempo. Karen, ya basta, dijo, su voz cargada de frustración. Todo esto tiene que terminar. La policía ya está involucrada. No puedes seguir acosándome. Una risa suave pero fría resonó al otro lado de la línea. ¿Acaso crees que una orden de alejamiento va a mantenerme lejos de ti? Su tono cambió, de dulce a amenazante en cuestión de segundos. Yo siempre consigo lo que quiero, Sergio. Y si no estás conmigo, entonces te aseguro que haré de tu vida un infierno. El miedo que Sergio había intentado contener durante semanas brotó en su pecho, pero no dejó que lo dominara. No esta vez. No tienes ningún control sobre mí ya, Karen, respondió con firmeza. Y no voy a seguir viviendo con miedo. Si continúas, lo llevaré más lejos, y esta vez no saldrás impune. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y por un momento, Sergio pensó que tal vez había logrado algo, que quizá, solo quizá, Karen finalmente cedería. Pero cuando ella habló de nuevo, su voz era más peligrosa que nunca. Muy bien, Sergio. Si eso es lo que quieres, entonces nos veremos pronto. Y te prometo que será la última vez. La llamada se cortó, y Sergio se quedó allí, inmóvil, con el teléfono aún en su mano. Sentía que el aire se le escapaba del pecho, como si toda la tensión acumulada en su cuerpo estuviera a punto de estallar. Sabía que Karen estaba planeando algo. La conocía demasiado bien para creer que eso había sido solo una amenaza vacía. Cuando llegó a casa esa noche, se aseguró de cerrar todas las puertas y ventanas, revisando cada rincón como si esperara encontrarla acechando en las sombras. Pero no había nada, solo el eco de su propia respiración acelerada y el constante golpeteo de su corazón contra su pecho. Su mente no podía descansar. La idea de que Karen pudiera irrumpir en cualquier momento lo mantenía alerta,
incapaz de relajarse. Entonces, el momento que tanto temía llegó. Era cerca de la medianoche cuando el sonido de un auto deteniéndose fuera de su casa lo despertó. Se levantó de un salto, mirando por la ventana con cautela. A lo lejos, distinguió una silueta conocida, Karen, de pie, frente a la puerta de su casa, mirándolo fijamente con una sonrisa que le helaba la sangre. El teléfono vibró en su mano. Sergio, abre la puerta. Sabes que esto tiene que terminar entre nosotros. No respondió. En cambio, marcó el número de la policía con los dedos temblorosos. Pero Karen no esperaba a que actuara. En un movimiento brusco, comenzó a golpear la puerta, gritando su nombre. Sergio. Sal de ahí. Habla conmigo ahora. Su voz había pasado de la calma a la desesperación. No puedes ignorarme para siempre. El miedo volvió a instalarse en su pecho, pero esta vez estaba listo. Se apartó de la ventana, retrocediendo hacia la parte trasera de la casa mientras los golpes en la puerta se intensificaban. Los minutos parecían horas mientras esperaba a que la policía llegara. Y cuando las luces rojas y azules finalmente iluminaron la calle, el alivio fue tan abrumador que casi se desplomó. Los oficiales llegaron rápidamente, y Karen, al verlos, comenzó a gritar incoherencias, acusando a Sergio de haberla engañado, de haber arruinado su vida. Su fachada perfecta había caído por completo. Finalmente, Sergio vio el verdadero rostro de Karen, el de una mujer consumida por el control y la manipulación, incapaz de aceptar la derrota. Esa noche, mientras la policía se la llevaba, Sergio sintió una mezcla de emociones. Sabía que la lucha aún no había terminado por completo. Aún quedaban procesos legales, aún tenía que lidiar con el trauma que todo esto había dejado en su vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había recuperado algo que creía perdido, su libertad. Karen había caído, y con ella, el miedo que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. Ahora, por fin, podría comenzar a reconstruir su vida, lejos de la sombra de la mujer que había destrozado su paz. La confrontación final había llegado a su fin, pero su camino hacia la sanación apenas comenzaba. Renacer tras el abuso. Después de la confrontación final con Karen, Sergio se sintió como si hubiera despertado de un largo y oscuro sueño. La pesadilla que había vivido durante meses había terminado, pero las cicatrices aún eran profundas. Mientras la policía se llevaba a Karen, él se quedó parado en la entrada de su casa, sintiendo una mezcla de alivio y desasosiego. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Su mente seguía girando en torno a los momentos de angustia, las amenazas, el acoso que había soportado. Era como si su cuerpo estuviera tratando de procesar la experiencia, y en esos momentos de calma, las memorias se abalanzaban sobre él, pero esta vez estaba decidido a no dejar que el miedo lo dominara. Buscando un sentido de normalidad, Sergio se unió a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido abuso emocional. Al principio, le costó abrirse, pero cada historia que escuchaba resonaba con la suya, y poco a poco comenzó a compartir su propia experiencia. Sus compañeros de grupo le brindaron el apoyo y la comprensión que necesitaba, y empezó a darse cuenta de que no estaba solo. Un día, mientras conversaban, una mujer mayor, Marta, compartió su historia de cómo había logrado reconstruir su vida tras un matrimonio abusivo. El primer paso para sanar es aceptar lo que has vivido, dijo con una voz suave pero firme. Debes permitirte sentir el dolor, pero no dejes que defina tu futuro. Esa frase se quedó grabada en la mente de Sergio. Comprendió que debía enfrentarse a su pasado, pero también que tenía la oportunidad de reinventarse. Comenzó a escribir en un diario cada noche, poniendo en palabras sus pensamientos, sus miedos y sus sueños. El acto de escribir se convirtió en una forma de terapia, un medio para expresar lo que había estado reprimiendo. Además, decidió que era hora de reenfocar su vida. Con cada página escrita, sentía que una carga se aligeraba. Se inscribió en un curso de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el valor para intentar. La creatividad se convirtió en su refugio, un lugar donde podía dejar fluir sus emociones sin juicio. Cada trazo de pincel en el lienzo era un paso más hacia su liberación. Una tarde, mientras pintaba en su estudio, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo.
Era como si cada color representara una parte de su viaje: el rojo de la ira, el azul de la tristeza, el verde de la esperanza. Al observar su obra, comprendió que cada emoción tenía su lugar en su historia, y que el dolor era solo un capítulo, no el final de su narrativa. Con el tiempo, Sergio comenzó a reconstruir su vida social. Se reunió con amigos de la infancia y viejos colegas, redescubriendo conexiones que había perdido. Las risas y las conversaciones se convirtieron en un bálsamo para su alma herida. Un día, al salir con un grupo, conoció a una mujer llamada Laura, una artista que compartía su pasión por la pintura. Su conexión fue instantánea y auténtica. Laura no solo admiraba su trabajo, sino que también le ofreció un espacio seguro para compartir sus experiencias. A medida que su relación con Laura florecía, Sergio se sintió más fuerte. Ella le enseñó que el amor no siempre era doloroso, que era posible encontrar a alguien que lo respetara y apoyara. Por primera vez, se sintió como un hombre completo, capaz de abrirse sin el miedo al juicio o la traición. A medida que pasaban los meses, su vida empezó a cambiar. Empezó a participar en exposiciones de arte locales, donde compartió sus obras y su historia con el mundo. La gente se sentía atraída por su arte y su sinceridad, y a través de su trabajo, Sergio encontró una forma de ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Cada vez que alguien se acercaba para contarle cómo su historia les había impactado, sentía que había renacido. Un día, mientras daba una charla en una de sus exposiciones, recordó lo que Marta había dicho en el grupo de apoyo. Debemos permitirnos sentir el dolor, pero no dejar que defina nuestro futuro. En ese momento, entendió que su viaje no había sido en vano. Había pasado de ser un hombre asustado y herido a uno que podía inspirar a otros a superar sus propios miedos. En su corazón, Sergio sabía que el camino hacia la sanación nunca se detendría. Había días difíciles, recuerdos que aún aparecían y emociones que necesitaban ser procesadas. Pero ahora contaba con las herramientas y el apoyo necesario para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El renacer tras el abuso no era solo un regreso a la vida, era una transformación. Había descubierto su fuerza, su voz y su pasión. Y lo más importante, había aprendido a amarse a sí mismo, a reconocer su valor y a mirar hacia el futuro con esperanza. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.